acompaña el candidato a doctor Ober Camilo Ortegón Vega de la Universidad Católica de Manizales. Él es magíster en educación, candidato a doctor en educación, licenciado en tecnología informática, normalista superior, maestro de educación básica y media de la Secretaría de Educación de Caldas, miembro del Grupo de Investigación Alfa de la Universidad Católica de Manizales. Él nos va a presentar el tema lo político de las políticas y la justicia social en clave de educación inclusiva, una mirada de territorio. Adelante, magíster Ober Camilo. Muchas gracias, Zulay. Voy a empezar entonces compartiendo pantalla. Listo. Quiero entonces iniciar agradeciendo a cada una de las personas que se están vinculando el día de hoy a este evento académico titulado Seminario Internacional de Educación Inclusiva Superior y Seminario de Educación Inclusiva Superior y Justicia Social. Como lo expresó Zulay, más de candidato a doctor, yo soy maestro de educación inicial básica y media. Entonces, un poco el diálogo que les traigo el día de hoy es un diálogo tejido desde ese sentir de territorio y desde ese sentir de realidad. La mesa que nos convoca el día de hoy entonces es la mesa número 1 de lo político de las políticas en educación inclusiva, desafíos y comprensiones globales locales, y por eso a partir de este título tejo lo que debe ser la política de las políticas y la justicia social en clave de una mirada de territorio. Parto entonces de un ejercicio de metaanálisis realizado, en donde en este ejercicio se pudo identificar que durante las últimas décadas y a nivel planetario se han gestado un gran número de investigaciones que han tejido y configurado la educación inclusiva como un resultado de la lucha por la visibilización social, política y educativa de las personas con discapacidad, sin desconocer también los esfuerzos y avances que han logrado otros colectivos también vulnerados por las estructuras de poder que se cimentan alrededor de estas y que ejercen como mecanismo de control, regulación, o como lo denominaría Foucault en clave biopolítica, la normalización desde las instituciones. Asimismo, estas diversas investigaciones desarrolladas en torno a la educación inclusiva, también se encuentra que han centrado sus esfuerzos en garantizar una educación inclusiva, incluyente, equitativa y de calidad en el sistema educativo formal, mostrando así grandes avances que nos permiten evidenciar movilidad en referencia a algo que antes no se contaban, que es el diseño de nuevas directrices, pero que estas directrices, estos nuevos lineamientos impactan aún en muy baja medida a los colectivos de las personas con discapacidad y demás colectivos excluyentes, en donde encontramos también la población trans, LGTBI y otros grupos de equidad también que se encuentran en opresión por las estructuras de poder, y entonces nos lleva a cuestionarnos la apropiación de estas políticas y de estos lineamientos existentes en el contexto escolar, y también nos cuestiona cómo se ha ido dando ese reconocimiento de la diversidad en la escuela. Es a partir entonces de este primer momento donde nace una invitación, una gran invitación, y es que el agenciamiento de las políticas públicas se deben dar desde el microterritorio hacia el macroterritorio en una mirada muy decolonial, que nos permita entonces tejer las voces de los agentes socioeducativos. Es lo que se llamaría en este momento darle un giro al discurso. Como les decía, entonces, siendo mi discurso una mirada desde el aula, un ejercicio que se ha tejido desde la práctica pedagógica, desde el sentir de realidad, desde las voces de los agentes socioeducativos y desde los principales implicados por la política pública, es que invito a reconocer la política pública como algo más allá de ese actuar antagonista, y es por eso y se da necesario que la política pública sea entendido como algo más allá del accionar del Estado, en donde se dé paso a las miradas de los diferentes grupos de equidad desde una mirada agonista, desde una mirada muy de Chantal de Mouffe, que voy a abordarla más adelante, que nos permite en la política pública una convergencia de miradas multipolar. En este sentido, nos lleva entonces a comprender la política pública como una construcción agonista colectiva, y frente a esta primera palabra que traigo a la presentación y que me parece muy importante, la política pública como una carta de navegación y como un direccionamiento estratégico en un territorio donde no priman los planes y las leyes, realmente va a permitir la toma de decisiones frente a situaciones problemáticas que aquejan a los conciudadanos y que también reconocen la acción colectiva como un ejercicio intencional, poniendo en escena a los colectivos de base y también a las demás personas
afectadas directa e indirectamente. Asimismo, las políticas públicas, como una carta de navegación, contemplan que, como lo expresé, que las acciones del gobierno por sí solas no son política pública y que se da la necesidad de reconocer otros actores sociales en la política. De igual manera, en una mirada muy planteada por Cuervo en el 2010, se establece que es necesario reconocer la naturaleza pública de las políticas públicas, puesto que cuando hablamos de lo público es algo que a veces desconocemos, que es algo que nos pertenece a todos, que nos pertenece al pueblo. Entonces, en este camino hacia la participación ciudadana, se plantea que han sido múltiples los significados que se han edificado entonces en torno al campo multidisciplinar de la política pública y que han hecho que las connotaciones respondan a especificidades, al abandono de ciertos actores sociales en la política pública y también que respondan a activismos innecesarios, desconociendo una posibilidad de una mirada compleja, agónica. Entonces nace la necesidad de reconocer la política pública como un entramado, como lo establezco acá, como un entramado de diferentes miradas, entendiendo el resultado de este ejercicio como un camino de participación ciudadana, donde los individuos construyen y tejen soluciones a sus problemas en los cuales ellos vivencian y los cuales ellos habitan en acompañamiento bajo el acompañamiento del Estado, y cuyo resultado de sea un acervo de miradas y decisiones y de acciones que realmente respondan a una realidad y no a miradas tecnócratas como realmente han venido respondiendo las políticas públicas. Citando las palabras de Velázquez, él propone desde una mirada muy contemporánea la comprensión de la política pública y propone un nuevo abordaje en donde la pone en escena como un proceso integrador de decisiones, acciones y también reconoce aquellas inacciones, acuerdos e instrumentos adelantados por autoridades públicas con la participación de particulares, y esto es encaminado a prevenir y a solucionar situaciones que se definen como problemas. Y aquí nace una de las tensiones que me gustaría colocar en escena, y es de qué forma debe ser esa participación, teniendo en cuenta que en este caso las políticas públicas han avanzado en la participación de los colectivos de base. Y también nace otra tensión, y es que a veces ya los colectivos de base se están mostrando apáticos en la participación de la construcción de las políticas públicas. Entonces también deberíamos empezar a pensar en una categoría que es la reconciliación entre los colectivos de base y la construcción de una política pública desde una mirada agonista colectiva y no antagónica. Dentro de las principales realidades que aborda una política pública, que es importante reconocerlo, se encuentran los temas de inmigración, también el desempleo, la preservación del medio ambiente, todo lo relacionado con el tema de equidad de género, o como en este caso lo que cita este evento académico es la necesidad de una educación inclusiva, equitativa y justa para personas con discapacidad. Qué pena, es que hay contaminación auditiva. Bueno, como les estaba planteando entonces, la política pública, además de abordar la necesidad de las personas con discapacidad, también abordan otros temas como es la inmigración, el desempleo y el cuidado del medio ambiente. En este caso, entonces, la política pública debe ser entendida como una participación social donde se debe primar el reconocimiento de las capacidades y las diversidades que emergen en el contexto. Esto se logra dando a cada quien lo que merece o lo que necesita para poder edificar su camino, del cual es partícipe la escuela y todos los agentes educativos. En relación entonces a esto, y en relación a los significados, esta nueva definición de política pública que les he venido planteando desde un enfoque integral, que es propuesta por Velázquez y Cuervo, y que se cimenta en una mirada muy moriniana, hablo de una mirada muy moriniana al intentar edificar un macro concepto que permita enfrentar el mundo complejo en el que nos encontramos, alejándonos de fronteras difusas, de otros términos y encontrando el verdadero núcleo de las cosas. En esta construcción de una nueva resemantización de la categoría de política pública, convergen los planteamientos de Ocampo, de Kraft y de Furlong, entre muchos otros, pero ya traigo estos porque lo que se busca finalmente es mostrar cómo se tejen esa diversidad de miradas en clave de una política pública que sea construida con participación del Estado, pero con miras a lograr de que los colectivos de base sean quienes agencien su propia política pública. En ese sentido, y dentro de esta mirada,
encontramos, como lo planteo, una multiplicidad de miradas, unas miradas que siembran la necesidad de pensar el retorno de lo político de la política más que la propia política pública. Esto en palabras de Mouffe y retomando su texto, el retorno a lo político. Entonces, dentro de esta mirada post-marxista de Chantal de Mouffe, de lo político de la política, se debe destacar una breve aclaración frente a lo que conocemos como lo político y como la política. Cuando hacemos, cuando hacemos referencia a la política, esto desde la filosofía hace una referencia a todas aquellas prácticas e instituciones que permiten llevar adelante miradas, pueden ser miradas hegemónicas o de poder que buscan cierto orden social, mientras cuando pensamos en el retorno de lo político, no la política, cuando hacemos referencia a lo político, estamos hablando de la teoría misma, de esa esencia misma de las políticas y también de las miradas políticas, pero no como se ha venido haciendo actualmente con la construcción de la política pública, que se hacen desde miradas no agonistas. En este sentido, cuando se habla de una mirada agonista, que es lo que usualmente encontramos en el campo de las políticas públicas y en la misma creación de nuestras políticas de territorio, la mirada antagónica siempre ha estado presente y ha primado porque esa es la que hace referencia cuando nos encontramos con esa lucha de miradas en donde la política convergen ellos y nosotros y la causa final de eso es encontrar un enemigo en el que lo que yo busco es vencer. Mientras que cuando yo hablo de una mirada agonista en la construcción de la política pública y cambiamos esa mirada y ese foco, empiezo a reconocer ese otro, no como finalmente un enemigo, sino que lo reconozco como un adversario que tiene un punto de vista, que tiene un voto, que tiene algo que decirme, que abre paso al diálogo, así realmente no estemos en la misma perspectiva. Es importante también aquí reconocer y dejarlo en escena que dentro del discurso de la política pública es demasiado importante y también desde las voces de las personas con discapacidad, centrar al maestro en el centro del discurso, ya que él es un actor socioeducativo clave de la política pública y es una pieza clave de hacer posible la educación inclusiva. Aquí hay algo que a mí me cuestiona mucho y lo dejo en tensión, y es algo que desde mi práctica pedagógica, desde mi accionar de maestro, me parece muy válido, y es que la educación inclusiva es posible si un maestro así lo quiere. Si un maestro no está en clave de educación inclusiva, pueden ser muchos los accionarios que pueda hacer el Estado, pero cuando esos llegan a impactar el aula, si el maestro no está en clave de educación inclusiva, realmente ahí los esfuerzos se rompen. Entonces, fortalecer, mirar desde esos maestros que no están en clave de educación inclusiva, cómo podemos hacer un agenciamiento de las políticas públicas. En este sentido, cerrando en lo político de la política, cuando hablamos entonces de lo político de la política de discapacidad, debemos reconocer que es algo que se configura desde las contribuciones de los agentes socioeducativos en clave agonista y las políticas públicas de discapacidad como una ruta en la educación inclusiva es algo que deben pensarse en clave de equidad y justicia social para así finalmente entonces poder fortalecer lo que conocemos como esos tránsitos hacia una educación inclusiva, justa y equitativa. Entendiendo entonces la educación inclusiva como una educación justa y equitativa, entonces partimos de comprender qué comprendemos por equidad. Entonces, partimos de la comprensión de equidad. Equidad es una de las principales características que se deben poner en práctica en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para cualquier colectivo sin ningún tipo de discriminación y aún más en la reivindicación de lo político de las políticas. Según Mocate, en el año 2001, él plantea que el concepto de equidad se fundamenta en tres valores sociales fundamentales que son la igualdad, el cumplimiento de derechos y la justicia, y que por ende este debe ser un concepto que debe ser interpretado según los valores, las tradiciones y la ética social de una cultura, algo que hemos dejado muy de lado. En este contexto de las políticas públicas y también usualmente en los programas sociales, se tiende a asociar el concepto de equidad típicamente con algún concepto de igualdad, y es importante entender que que la equidad no significa igualdad. La equidad implica valorar las desigualdades desde una idea de justicia. Aquí también llamo las palabras de Merino a este ejercicio, en donde él habla que la finalidad misma de la equidad en clave de justicia social lo que busca es favorecer sin desfavorecer, distribuir las balanzas y nivelar todo lo que respecta en la calidad de vida, en este caso,
de este colectivo de personas o del colectivo de personas con discapacidad que ha sido oprimido por las estructuras de poder, entonces, en lo que al contexto social respecta. A modo aquí de cierre, debemos entonces entender que la equidad es uno de los pilares principales que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un ideal de sociedad más justa. Es por esto entonces que, pasando ahora al panorama de una educación inclusiva como reconocimiento de la diversidad humana en la escuela, que es el deber ser mismo de la educación inclusiva, desde esta arista, la educación debe considerarse entonces como esa toma de decisiones que se construye desde el respeto hacia las diferencias individuales y la garantía de las condiciones óptimas de participación y aprendizaje, desde lo que conocemos como un enfoque diferencial en equidad y justicia social, en donde se debe dar gran importancia a la edad, lo que hemos dicho que son los valores culturales, las condiciones de una persona y de su colectivo. Por esta razón, y retomando un estudio realizado por un investigador de la Universidad de Manizales, Betancourt plantea de que es muy importante en este caso saber cómo se configuran los escenarios socioeducativos para que a partir de los agentes, de las voces de los agentes socioeducativos, como elemento clave de la apropiación educativa, se puede hacer agenciamiento de esta política de lo micro a lo macro, y no como lo hemos venido haciendo de la apropiación de marcos referenciales anglosajones, francófonos, eurocentristas, que realmente no responden a nuestras intersectorialidades. En ese sentido, respondiendo a la diversidad humana, llamo los planteamientos de Ainscombe, Howes, Farrell y Fragman, quienes plantean que la educación inclusiva es una búsqueda, o debe ser considerada como esa búsqueda imparable de las condiciones más adecuadas para responder a la diversidad que se presenta en el campo educativo día a día. Y aquí debemos tener en cuenta que, según un estudio realizado por Chorilao en 2009, América Latina, y que todavía en los indicadores que observamos ahora, en este caso del informe de la GEM, América Latina sigue siendo una de las regiones con mayores índices de desigualdad en el planeta, por lo que nos invitan entonces a utilizar las potencialidades del sistema educativo, y también nos invitan a utilizar las políticas públicas como una herramienta clave para generar movilidades sociales que favorezcan esa inclusión, que favorezcan la inclusión en diversidad y en cohesión social de los grupos de equidad. Cuando hablo de asistencialismo, existencialismo, hago una referencia a que hoy en día la inclusión ya no solamente reclama el acceso, el acceso o dejar entrar, sino que ya a partir de las individualidades y capacidades de un sujeto se propicia un íntegro desarrollo como resultado de un proceso cimentado en los pilares de la equidad, de las potencialidades, y desde una mirada muy semelmaniana, las potencialidades. Aquí también traigo algo que plantea uno de nuestros pensadores de la región, que es Carlos Escliar, que es algo muy valioso, y es que debemos lograr pasar de ese asistencialismo al existencialismo en el sistema educativo, porque realmente se nos están perdiendo los chicos en el sistema educativo. Aquí claramente, cuando hablo de proyecto, la educación inclusiva hace referencia a un proyecto crítico, político, hace referencia a un proyecto educativo, a un proyecto de ciudadanía. Es pensar la ciudadanía en una estrecha relación con la educación como un objeto propio que nos permita abrir nuevas oportunidades, y también cristalizar acciones que nos permitan enriquecer y engrosar este ejercicio y el destino social de nuestros estudiantes. El interés entonces se centra en entender la educación inclusiva como un aspecto inherente e intrínseco a la educación, siendo este el lugar de enunciación y también de objetivación donde reside la educación inclusiva. Cuando se habla de educar a la diferencia, cuando hablamos de respeto por la diversidad, cuando hablamos del encuentro con el otro y de la ciudadanía, son cosas propias o son ideas propias de la práctica y del quehacer educativo. Aquí, a modo de cierre de lo que llevo de este ámbito, y citando las palabras de Aldo Campo, muy valiosas, lo que se busca finalmente es poner en escena, y como lo citaba la mesa, poner en escena la educación inclusiva, es hablar de una heteropicidad de tensiones y de una estructura compleja que se forma al interior de una práctica social individual. La invitación es de tomar el discurso instalado, girarlo hacia múltiples direcciones, y es construir un sistema educativo centrado en la naturaleza del ser humano. En este orden, nos va a permitir entonces transitar hacia una mirada de la discapacidad desde el modelo social, entendiendo que es momento de una política pública que responda a esta mirada sociocrítica de la discapacidad, y que también en su esencia habite lo político de la política pública, porque se busca es que realmente atraviese los imaginarios sociales de las organizaciones y de los demás sujetos, los cuales
en este momento pretende generar condiciones de vida digna y también buscan contribuir al reconocimiento de la diversidad a través de un ejercicio que se ha ido desarrollando, que ha sido incluyente, social, subversivo, atravesado por lo público y también por esa construcción de equidad. Aquí, a modo de cierre mi ponencia, quiero dejar unos retos en clave de realidad, y es que es muy bueno precisar que actualmente en Colombia los maestros no han podido transformar sus imaginarios, quedándose anclados en el pensamiento clínico-biológico patologizante de la discapacidad, lo que conocemos como el modelo médico rehabilitador, lo que conlleva que cuando un sujeto busque emanciparse en la escuela, este modelo lo que hace es buscar entonces siempre la patologización, la limitación en el sujeto, la medicalización, la atención por un especialista. Entonces, lo que buscamos es excluirlo de entrada, el no reconocimiento. Por eso la importancia de reconocer la diversidad que emerge en nuestro contexto y que día a día esas emergencias van a ser cada vez mayores en la medida de que le apostemos a la visibilización de los colectivos que han sido oprimidos por las estructuras de poder. Aquí nace entonces una de las invitaciones finales, y es a pensar la discapacidad en una mirada crítica y política, donde la discapacidad no esté vista en el sujeto, sino que la discapacidad sea un producto de la interacción de una deficiencia biológica con el contexto, en donde el contexto es el discapacitante desde nuestros propios imaginarios y desde la misma accesibilidad universal de los espacios físicos. Es momento entonces una mirada crítica de la sociocrítica de la discapacidad que nos invite a pensar y a transitar de la diversidad funcional a la diversidad humana, y que también nos lleve a pensar un sujeto potente, un sujeto con posibilidades y habilidades en constante despliegue de humanidad en nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias.